Puede estar, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Este mes es el mes de la Biblia, el mes en que hacemos énfasis en la lectura de la palabra, en que todos entremos en ese hábito de leer la palabra del Señor, ¿verdad? Pero todo el año y todos los días es importante que nosotros nos sometamos a buscar del Señor, porque la vida cristiana verdaderamente es la vida que llevamos cotidiana. Nosotros a cada momento estamos pensando en el Señor y meditando y diciendo versículos de la palabra, porque esa es nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Así crecemos espiritualmente, así crecemos en todas las áreas. El Señor quiere que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón. Dice, hijitos míos, dice el Señor en su palabra, si me amáis, guarda mis estatutos. Guarda mi palabra, guarda mis enseñanzas, guárdalas en tu corazón, no en tu mente, sino que en tu corazón. ¿Por qué en tu corazón? Porque en la mente se maquinan pensamientos perversos, pero cuando esta palabra está en el corazón, esos pensamientos no hay lugar para ellos en el corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que del corazón emana lo que el hombre tiene en el corazón, de ahí sale y ahí lo exponemos, ¿verdad? Y este es el temor que tenemos a Jehová, que tenemos que la palabra en nuestro corazón para poder decir en el momento que se nos venga o nos presente el enemigo la oportunidad de pecar, tenemos en el corazón que la palabra del Señor. Y dijo el Señor en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de mi Padre. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra la que está aquí, la que tiene el poder de Dios, la que nos muestra el poder de Dios ahí escrito. Jesús, nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que cuando Jesús andaba en vida aquí en esta tierra, no se valía de otra cosa más que de la palabra. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. La palabra salió de la boca de Jesús y tus pecados te son perdonados. Pero aquellos que habitaban en su mente y decían, y si eso es fácil decirlo, no es que sea fácil, sino que primeramente el ser humano, el hombre, la mujer necesita el perdón de sus pecados. Y eso es lo que hacía Cristo. Porque es más importante decir para el Señor, decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, que tu cuerpo sea sano. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, no temáis al que mate el cuerpo, sino temed al que mate el alma. Alma que pecare, dice el Señor, esta morirá. Pero el alma que siga los preceptos y la palabra del Señor, esta vivirá. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí y sufrimos tantas cosas, tantas dificultades, tantos problemas, tantas enfermedades, pero estamos en este cuerpo mortal. Pero un día estaremos en un lugar en donde será eterno, hermanos. Será eterno. Y ese será un gozo constante, constante. No habrá sufrimiento, no habrá dolor, porque todo eso habrá pasado y Cristo estará con nosotros. ¿Verdad? Pero para mientras, dice el Señor, guarda mi palabra, ponla en práctica. ¿De qué manera nosotros conocemos al Señor? ¿De qué manera nosotros vamos a conocer a nuestro Dios? ¿De qué manera, amados hermanos? No lo vemos, pero sentimos el Espíritu de Dios. Pero no vemos a Dios. ¿Pero de qué manera le vamos a conocer? Aquí está la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. Y nos manda Él a conocerle a través de su palabra. Aquellos tuvieron el privilegio de ver a Cristo y andar con Él y de escuchar su palabra. Y aquí en ese versículo están ellos, Cristo los está preparando porque ya se iba a llegar el momento en que Cristo iba a ascender al cielo y que iba a pasar ese tormento de la cruz. Y Él los estaba preparando y les dice, voy pues a preparar lugar para donde yo esté y vosotros estéis, les dice.
Y a donde yo voy a ir, dice el Señor, ahí van a ir ustedes y ahí van a llegar. Pero ¿cómo llegaremos? Dicen los discípulos, están escuchando al Maestro. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a saber, Señor, para llegar a donde tú estás? Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre solo a través de Él. Le da la enseñanza y dice, entonces, el camino. Para llegar a este lugar nosotros estábamos en un lugar A y llegamos a un lugar B. Veníamos en el carro y veníamos en un camino al destino que era acá. Nosotros vamos en el camino del Evangelio y vamos hacia un lugar A. Vamos de un lugar A a un lugar B. Nosotros tenemos claro, amados hermanos, que nuestra vida es, como dice la palabra aquí en esta tierra, una sombra. Que hoy está y ya no está más. ¿Por qué? Porque 70 años o más años para nosotros los hombres es bastante, pero para Dios no es nada. Dios no funciona con el tiempo. Entonces lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, no de que mis palabras hagan eco en la vida de usted, no, que la palabra de Dios haga el rema en su vida. Que cada uno de nosotros nos esforcemos a someternos más y a buscar del Señor y a conocerle a través de la palabra. Dice el salmista en el Salmo 119:30, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, dice el salmista. ¿Por qué dice el salmista, escogí el camino? Nosotros, todos los que estamos aquí, amados hermanos, hemos escogido el camino de la verdad. Vamos caminando por ahí, por el camino de la verdad. Pero dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Verdad? Hay tantas cosas que pueden desanimar al hombre, pero porque vivimos una vida fluctuante, que estamos nada más por encimita. Pero Dios nos manda que nos sometamos, a que busquemos del Señor. Cuanto más conocimiento haya en la mente y en el corazón del hombre acerca de la palabra, mayor va a ser esa fortaleza. No vamos a estar titubeando cuando venga el enemigo y ponga la prueba. ¿Por qué? Porque vamos a tener el poder de la palabra en nuestra vida, amados hermanos. El poder de la palabra estará en nuestra vida y esa es la que hace la diferencia entre alguien que tiene la palabra y alguien que no tiene el conocimiento. El diablo viene y pone en la mente un pensamiento, pero como no tiene el conocimiento ni la base, no resiste. Pero dice la palabra del Señor, resistid al diablo y él que huirá de vosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de tener el conocimiento de la palabra. En el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos caminando, amados hermanos, y el Señor nos va alumbrando. Aquí nos hemos dado cuenta, necesitamos encender la luz del teléfono para caminar. En la Biblia encontramos el poder de Dios y a la vez es como que viéramos que es un poder misterioso. ¿Por qué? Porque fíjese usted que cuando un día un predicador expuso la palabra del Señor y nosotros escuchamos la palabra del Señor, la palabra hizo el rema en nuestra vida y hubo un cambio en nuestra vida. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero de qué manera? Yo no era cristiano, ¿pero por qué creí? Porque el Espíritu Santo nos convenció de que no estábamos caminando en el camino correcto, sino que íbamos en un camino, como dice la palabra del Señor, por donde muchos caminan. Pero Dios quería que camináramos por el camino de vida, por el angosto, se sufre y todo, pero un día nos gozaremos en el Señor. Y nos muestra el camino el Señor. Y dice, lámpara es, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta ni reflexionamos ante lo que Dios hace con nosotros. Hijitos míos, dice, si me amáis, oiga bien lo que dice el Señor, si me amáis, sea que
puede haber la contraparte, ¿no? Si yo no guardo los estatutos del Señor, si yo no lo guardo, entonces ¿qué está pasando? Es la contraparte de lo que está diciendo ahí. O sea, que no amo al Señor. Si Él me dice, si me amáis, guarda mis estatutos, ponlos en tu corazón, escríbelos en tu mente. ¿Para qué? Para que seas fuerte y camines en el Evangelio, para que llegues a la meta, porque dice el Señor que ¿a quiénes va a galardonar? A los que lleguen hasta el fin. Ahí está la meta. Nosotros debemos de correr este camino con paciencia, pero con paso firme. Esto es individual. El conocimiento va a llegar a la mente de cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Podremos decir nosotros, yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que Dios me hable, pero si ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra. En aquel entonces Dios tenía, por ejemplo, los profetas, y llegaba el profeta y le decía, mira, esto y esto tienes que decir. Este es el mensaje que te he dado. Le dijo a Jonás, da este mensaje. Este es el mensaje que tienes que dar. Pero hoy tenemos la gran bendición de que la palabra poderosa del Señor, el poder de Dios, está aquí en la palabra, amados hermanos. Aquí está la palabra. Aquí está el poder de Dios. No hay en otro lado. Un predicador decía un día, estaba escuchando la predicación, una persona vino y compró un boleto para irse en un barco, en esos cruceros. No sé si usted ya ha ido a unos cruceros, ya ha tenido la experiencia de subirse. Y se sube este hombre, compró su boleto y era lo único que tenía, digamos, tenía nada más solo para el boleto. Y se sube al barco y llevaba 3 sándwiches. Dice, este me lo voy a comer hoy, este me lo como mañana y el otro me lo como pasado mañana, para 3 días. Y el viaje era largo, hermanos, no era para 3 días. Entonces él hizo su plan y todo, y dice que así como había dicho, así hizo. Compró su boleto, se subió al barco y era aquello hermoso, y empezó el barco a navegar. Y pues nunca había estado en el barco y él, qué emoción. Entonces, primer día se comió su pan, segundo día se comió el otro pan, tercer día se comió el otro pan y ya no le quedó más. Empezó a pasar hambre